El fenómeno del espectro roto, fantasmas en la montaña o ciencia atmosférica. Imagina que estás solo, en lo alto de una montaña, cubierto por niebla. De repente ves frente a ti una figura humana enorme, rodeada de un arco iris espectral, y que parece moverse con cada paso que das. Sientes escalofríos. ¿Es un fantasma? ¿Una aparición? ¿Un presagio? Ese fenómeno existe y tiene nombre, el espectro de Brocken, también llamado espectro roto. Hoy te voy a contar no solo qué es, sino por qué ha aterrado a montañistas durante siglos, que tiene que ver con la luz, la física y la psicología, y por qué, aunque entendamos la ciencia detrás, sigue siendo algo casi mágico. El fenómeno, ¿qué es el espectro roto? El espectro roto es una ilusión óptica que se produce cuando una persona proyecta su sombra sobre una nube o niebla situada frente a ella, con el sol detrás. Pero no es una sombra cualquiera, parece gigante, deformada y a veces rodeada de uno o varios círculos de luz coloreada, como un halo o arco iris. Características clave. Aparece en zonas montañosas, especialmente cuando estás por encima de un mar de niebla. La sombra parece moverse de forma extraña, a veces crece, se distorsiona o parece respirar. Suele estar rodeada de un fenómeno llamado gloria, anillos concéntricos de colores, como un arco iris compacto. El observador siempre ve su propia figura. Si otro observador está a tu lado, verá su propio fantasma, no el tuyo. Fue documentado por primera vez en las montañas Harz, en Alemania, concretamente en el pico Brocken, de ahí su nombre, espectro de Brocken. ¿Pero por qué se le decía espectro? Porque durante siglos, la gente creía que era un espíritu, un demonio, o incluso su propio doble fantasmagórico anunciando la muerte. Historia y creencias antiguas. Mucho antes de que existiera la ciencia moderna, los montañistas y pastores de Europa estaban convencidos de que habían visto un fantasma gigante en la niebla. Algunos creían que era un presagio de muerte. Si veías esa figura, significa que algo malo estaba por pasar. Datos históricos. El primer registro escrito aparece en 1780 por el naturalista Johannes Aya Silverfly, que lo describe como una figura enorme rodeada de luz sagrada. En el folclore germano era conocido como Brocken Spectre y era asociado con brujería o espíritus de las montañas. Algunos excursionistas murieron de miedo al ver la figura y resbalar por un precipicio creyendo que era una aparición sobrenatural. En la cultura celta, verlo era señal de que habías cruzado al mundo de los espíritus por un momento. Es increíble cómo un fenómeno óptico pudo alimentar leyendas por generaciones. Y en parte tiene sentido. Imagina estar solo, cansado, con poca visibilidad, y ves una figura gigante que te imita al moverse. Es absolutamente inquietante. La ciencia detrás del mito. Ahora vamos a la parte científica. ¿Qué ocurre realmente? ¿Por qué se produce? Para poder recrear este fenómeno necesitas el sol bajo en el cielo, amanecer o atardecer. Estar por encima de una nube o niebla baja. Que el sol esté justo detrás de ti. La niebla actúa como una pantalla gigante donde se proyecta tu sombra. Pero lo más interesante es la parte de la luz difractándose en microgotas de agua. Cuando la luz del sol atraviesa la niebla, se curva alrededor de las pequeñas gotas. Ese fenómeno se llama difracción y eso genera la gloria, círculos de colores alrededor de la sombra. Diferencias con el arco iris. El arco iris se produce por reflexión y refracción en gotas más grandes de lluvia. La gloria es más pequeña y se ve alrededor de un objeto, generalmente la cabeza del observador. Efecto de perspectiva. La figura se ve gigante porque no hay un punto de referencia que le dé escala en medio de la neblina. Tu cerebro no puede calcular bien la distancia ni el tamaño, y entra en modo pánico, intentando entender qué es aquello tan grande que se mueve exactamente igual que tú. Psicología y percepción humana. Hay algo fascinante no solo en la óptica,
sino en cómo lo interpretamos. Nuestro cerebro está diseñado para detectar figuras humanas. Es algo evolutivo, relacionado con la supervivencia. Por eso al primer rastro de forma humanoide, nuestra mente dice, eso es alguien. Cuando estamos cansados, en altura, con oxígeno reducido, deshidratados o con miedo, podemos exagerar esa percepción. Los montañistas llaman a veces a este efecto compañero fantasma, porque algunos sienten incluso la presencia de algo vivo, aunque sepan que están solos. Algunos lo describen como ver sombra de un gigante, otros como una figura con aura divina, dependiendo del estado mental del observador. Dato interesante, algunos estudios psicológicos sugieren que este fenómeno pudo haber inspirado antiguas historias de ángeles o demonios que se aparecen entre las nubes en los monasterios de montaña. Variantes y otros fenómenos relacionados. No solo ocurre en montañas. También se ha visto desde aviones, cuando la sombra del avión se proyecta sobre una nube y ves la gloria alrededor del avión. Los pilotos lo llaman el ángel del avión o gloria del piloto. Muchos creen que da buena suerte. Otros fenómenos similares. Antelio es una mancha brillante que aparece en la niebla justo en el lado opuesto al sol. Es como si el cielo pusiera un espejo invisible y reflejara un segundo sol fantasma frente a ti. Este fenómeno se debe a la forma en que la luz solar se dispersa en diminutas gotas de agua suspendidas en el aire, generando un resplandor en un punto muy preciso. Visualmente, es impresionante, un resplandor luminoso en medio de la bruma, que parece casi sobrenatural. Espectros múltiples. En ocasiones, si la niebla tiene varias capas de diferentes densidades o tamaños de gota, pueden aparecer varios espectros de Brocken al mismo tiempo. Eso significa que tu sombra se multiplica, y cada una de ellas está rodeada por sus propios halos de colores. El efecto es como mirar un escenario de espejos infinitos, donde tú mismo te conviertes en protagonista de un espectáculo óptico repetido una y otra vez. Doble gloria. La gloria normal se ve como un halo de colores rodeando la sombra, pero cuando las condiciones son muy específicas, se forman dos halos concéntricos, uno dentro del otro. A esto se le llama doble gloria. El resultado visual es alucinante, parece un mandala flotante en el aire, un patrón circular casi místico que vibra alrededor de tu silueta. En tiempos antiguos, estos fenómenos eran interpretados como símbolos divinos, señales de protección o incluso portales hacia lo desconocido. Fogbau, arco de niebla. El fogbau es uno de los fenómenos más enigmáticos y sutiles. A diferencia de un arcoíris común, lleno de colores intensos, el fogbau aparece casi completamente blanco. Se forma cuando las gotas de agua en la niebla son extremadamente pequeñas, tan diminutas que apenas logran dispersar la luz en colores visibles. Lo que el ojo percibe es un arco espectral pálido, fantasmagórico, como un arco iris hecho de pura luz sin pigmento. Muchos lo describen como un arco iris fantasma, un arco etéreo suspendido en el aire, tan delicado que parece pertenecer más al mundo de los sueños que al de la realidad. ¿Por qué nos sigue maravillando hoy? Aunque lo entendamos científicamente, sigue siendo impactante verlo. No todos los días uno ve una figura gigante envuelta en un halo de colores, flotando sobre el vacío. Es una mezcla de ciencia y asombro. Es como si la naturaleza nos dijera, mira, todavía puedo sorprenderte. Además, nos recuerda cómo la mente humana puede transformar un fenómeno físico en una historia misteriosa o espiritual. Conclusión. Entonces, ¿es un fantasma, un ángel, un presagio o pura física? Tal vez un poco de todo. Porque aunque sepamos que es luz, gotas y perspectiva, algo dentro de nosotros sigue sintiendo que hay algo mágico ahí. Quizás eso es lo bonito, que todavía existen fenómenos naturales que tienen ese poder de hacernos sentir pequeños, maravillados, confundidos y curiosos. ¿Y tú? ¿Alguna vez viste uno? ¿Te gustaría poder verlo alguna vez en una montaña? Ponlo en los comentarios y no te pierdas nuestros próximos videos.
Nos vemos la siguiente semana. Adiós.